ella no es juliaqueña, ella viene del Cusco, pero ahorita nos encontramos en Juliaca y tenemos a Dayan Flor. ¿Cómo está Dayan? Un saludo para Full Ritmo, amiga. Hola, ¿cómo está? Un saludo muy especial para mis amigos de Full Ritmo. Acá muy feliz ya conquistando todo el sur del Perú. Iniciamos en el Cusco, por supuesto. Iniciando con una nueva producción, porque tú anteriormente grabaste con arpa. Ahora tienes 12 canciones, 11 canciones con teclado. Cuéntame, esta producción, cuéntame el significado que tiene para ti esta segunda producción. La segunda producción tiene un significado hacia los padres, ¿no? Porque tiene relación de repente con mi vida, que no he vivido cerca de mis padres. Y la canción ¿Por qué Dios mío? Aquí en esta canción dice, no, ¿por qué Dios mío me quitaste al padre de mis hijos? Pero claro que no me lo ha quitado aún, pero son experiencias de experiencias tus amigas, ¿no? Que se claro, dan, ¿no? sí, Porque el guay no significa eso, ¿no? Vivencias. Sí. ¿Y qué proyecciones tienes para trabajar en Juliaca, en Puno, de repente hasta Lima, ¿no? Claro, ya estamos tratando de conquistar todo el sur del Perú y también tenemos ya propuestas para Bolivia, para Arica, Chile. Ya tenemos... Cuéntame un poquito tu historia. Tú naciste en la ciudad de Sicuani. Así es. ¿Ya? Y desde muy niña me fui con mi mamá, ¿no? Al departamento de Cusco. A la ciudad cusqueña. Sí, exacto. En el mismo Cusco, ahí pasé toda mi niñez, hasta mi edad de repente de los 11 años. Ya cuando inicié la secundaria, volví de nuevo a mi tierra natal, que es Sicuani. ¿Estudiaste en Sicuani en la secundaria? En la secundaria, ajá. La primaria en el Cusco. El Cusco, sí. Ya. Eso no lo había notado. Sí. Ya. Y en Sicuani participaste en la iglesia, en los coros. Así es. Estaba en el club de jóvenes. ¿Y te acuerdas qué cantabas en esa época de la iglesia? A ver, cántame un pedacito, por favor. Una canción, música cristiana. Claro, cuéntame. Yo también cantaba, ¿no? Juntos como hermanos. A ver, ¿o no? Miembros de una iglesia. Ahí está, Son ¿no? canciones, sí. Caramba, qué más bien. que todos los villancicos y todo eso. Y es bonito, ¿no? Ir a misa y escuchar canciones, ¿no? Que los chicos cantan, la guitarrita, todo, ¿no? Y después te fuiste a una orquesta. Sí, ya ahí mismo iniciamos, ¿no? Porque ahí obviamente cuando hacemos un coro musical en la iglesia hay una guitarra, teclado, todos éramos jóvenes, ¿no? Ya. Entonces poco a poco iniciamos con la música yacuchana. El guitarrista nos dijo, ¿no? Y las canciones de Rosana Gutiérrez, Yolanda Pinares y poco a poco... no solamente fui la única que salió en la música, sino en realidad somos dos. Hay otra señorita que también salió, qué bueno. y también tiene su grupo así musical, ¿no? Ya. Nos dedicamos al guay, ¿no? Iniciamos así, ¿no? Poco a poco. bonito. Claro, poco a poco, cantaste, pero en la orquesta cantaste 5 años de cumbia. Así es, ya inicié a los 15 años más o menos. No eres tan nuevecita, digamos, ¿no? Ya tienes experiencia en los escenarios, ¿no? Así es, en ese sentido sí. Ya antes trabajaba con orquesta durante 5 años, ¿no? Desde el lunes a domingo, las orquestas todo el día, toda la noche. Ya. Has ido perfeccionando en tu voz, porque hay que impostar la voz. Claro, poco a poco ya fui conociendo, ¿no? Aunque no es, de repente en algún tiempo también he asistido a una academia, a la escuela Leandro Alviña, algunos talleres, ¿no? Ya. Claro que del todo no, pero poco a poco tratando de perfeccionar. Está bien. ¿Y este nuevo material, cuál es el tema que, amiga, cuál es el tema más fuerte? ¿O vago bueno para nada? A ver, ¿O roba maridos? Fue pago bueno para nada, roba maridos, ¿no? Pero ahora con las dos exclusivas que mandamos, no vale la pena. Ya, pero la roba marido, ¿cómo es? Para que tanta chica que... A ver, un parrafito, una a capela chiquito, a ver. Ay, de la canción Roba Maridos, a esa no la aguanto, me da rabia, porque sigue molestando al hombre de mi vida. A esa, dile tú que nos amamos, que no pierda su tiempo pensando en separarnos. Buena, caramba. Buena. Y la parte más importante. La parte, el coro, ¿no? El coro. Esa eres tú, una mujer sin dignidad, roba maridos quieres ser, conmigo vas a perder. Esa eres tú, loba vestida de cordero, roba maridos quieres ser, conmigo vas a perder. Qué buena. Ya mira, Dayan saldrá pues en el próximo número de nuestra revista Full Ritmo
Y yo también te pediría un saludo para Full Ritmo, un saludo para todos los amigos, no solamente del Cusco, de Puno, sino de todo el Perú y todo el mundo. Una frasecita en quechua, para que la gente que esté afuera del extranjero de repente te escuche a través tuyo, ¿no? ¿Qué le puedes decir? Amigos, ¿cómo están? Amigos peruanos que están en el extranjero, pero en quechua, salúdalos. A ver. Ay, sí que me la- Ahí te agarré. Claro, pues Dayan, chiquita, pues, ¿no? Claro. Ha estado hablando castellano, pero también un poquito en quechua. A ver. Hola. Una chiquita. Ya, una chiquita, claro, una chiquita. Ya, y me inayan kashanki, sueque panaikuna. Ya me la hice. Ay, bueno, le diré que no estoy preparada. Ya, pero ¿qué dijiste? ¿Qué es lo que dijiste? Les dije, ¿cómo están hermanos y hermanas, no? Caramba. Ya, qué va. Para la próxima sí se va a aprender todas las palabras en quechua. Voy a expresarme como... No es la primera vez que vas a salir en Full Ritmo, por Sí, es supuesto. la primera vez. Dayan, despídete entonces para Full Ritmo y que ya de aquí a un año pienso ya entrevistarte a toda una gran estrella, ¿no? Sí, bueno, un saludo nuevamente, ¿no? Recalcarles y agradecer el espacio que me brindan Ya. en Full Ritmo. Y... ¿Hay temas en YouTube ya? ¿Ya están la canción? Sí, por Ya hay que supuesto, buscarlo ya entonces. tenemos en YouTube, sí, Ya. como Dayan Flor 2014 la Ok. buscamos, ¿no? Y muchísimas gracias a usted, señor Julio Peña, por este espacio que me da Full Ritmo y espero seguir trabajando no solo esta vez, sino siempre. Gracias, que sean los éxitos. Chao.